Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Son las 6:30 en la costa este de Estados Unidos. Estas son las noticias del momento. Polémica decisión del Papa Francisco. Los sacerdotes podrán perdonar a quienes han cometido aborto, pecado considerado por la Iglesia Católica como causa de excomunión. Poco a poco se está preparando en diversos ambientes la vivencia de este año, que es un jubileo especial de misericordia. El anuncio del Vaticano implica que durante el año del Jubileo de la Misericordia serán impartidas las absoluciones. La condición es el arrepentimiento de corazón. A un error de cálculo y a posiciones equilibristas de algunos países atribuyó el embajador de Colombia ante la OEA la derrota diplomática. Decepción en Colombia por voto negativo de la OEA a debate de cancilleres sobre deportados por Venezuela. En Cúcuta, en la zona de frontera, dicen que sienten que el continente les volteó la espalda. Juan Carlos Gutiérrez, abogado del preso político Leopoldo López, denunció que la Fiscalía General de la República agregó declaraciones al expediente que en ningún momento fueron emitidas por el líder del partido Voluntad Popular. Nuevo capítulo de la dramática travesía de inmigrantes por Europa. La policía de Austria detuvo tren con más de 300 inmigrantes en frontera con Hungría. Duras imágenes en Afganistán. El adulterio se castiga con látigo. Pareja infiel recibió 100 latigazos en público para purgar su pena. Noticias RCN con Silvia Corso. Otra revolucionaria y polémica decisión del Papa Francisco autorizó a los sacerdotes a perdonar a quienes han cometido aborto, pecado considerado por la Iglesia Católica como causal de excomunión. El sorpresivo anuncio implica que durante el año del Jubileo de la Misericordia, a partir de diciembre, serán impartidas las absoluciones. La condición es que quienes pidan este perdón estén verdaderamente arrepentidos de corazón. El perdón de Dios no se le puede negar a aquel que se haya arrepentido, escribe el Papa. Consecuente con estas palabras, Francisco estableció que sacerdotes de todo el mundo pueden perdonar a quienes han practicado el aborto y han demostrado un arrepentimiento de corazón durante el jubileo que va del 8 de diciembre hasta el 20 de noviembre próximos. El Papa es un ser muy misericordioso y su bondad es extrema. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que él piensa y desea hacer. El aborto da lugar a la excomunión de la Iglesia, pero el Papa Francisco hace una excepción durante su jubileo de la misericordia. Francisco pide también a los gobiernos considerar una amnistía para quienes se encuentran en prisión durante el próximo jubileo. Yo creo que si una persona convicta, digamos, se somete a un proceso de justicia y de arrepentimiento muy íntegro, se podría llegar a una solución. Hoy celebró también por primera vez la jornada de plegaria dedicada al cuidado del ambiente. El pontífice pide que todos los 1 de septiembre reflexionemos sobre cuál planeta queremos dejarle a las futuras generaciones. El perdón para los abortos genera polémica. Hablamos con religiosos y con feligreses. Unos aplauden la apertura del Papa Francisco y otros argumentan que la vida debe ser preservada porque es obra de Dios. A declaraciones históricas sobre el perdón y el aborto en boca del Papa Francisco, reacciones no menos trascendentales en una comunidad católica tradicional como la nuestra. Es un faltante acabar con la vida de un ser humano. No estoy de acuerdo totalmente con eso, la verdad no. La Iglesia pues no puede mandar sobre el ser humano. Afuera en las calles, hasta el más ferviente de los creyentes pareció estar dispuesto a abrir su mente a las nuevas concesiones del pontífice y a las necesidades de la sociedad actual. De una violación, claro, que si merecen el perdón, sí. Tienen que ser perdonadas. Yo creo que Dios tiene que perdonarlas. Son admisibles, por eso es el perdón, para eso es Dios y Dios perdona todo. Yo creo que tenemos que abrir un poco la mente para ir perdonando. Sin embargo, hay interpretaciones que solo los guías de la Iglesia Católica pueden dar para ayudarnos a entender los alcances de esas palabras santas. Y entendiendo que el vientre de la mujer es el lugar sagrado donde Dios continúa la obra de la creación, entonces invita al perdón. El perdón, a juicio de los altos prelados, es una prioridad para el Papa Bergoglio por sobre los cánones que rigen a esta iglesia. Poco a poco se está preparando en diversos ambientes la vivencia de este año, que es un jubileo especial de misericordia, es decir, un año especial de perdón y de vivencia más plena de nuestra fe. Y al parecer también para la mayoría de los encuestados en las calles de esta capital. En Colombia el aborto es una realidad que golpea a muchas familias y que representa además un problema de salud pública.
Las cifras demuestran un alto número de mujeres que se practican abortos clandestinos en Colombia. En el año se dan 412.000 abortos, de los cuales menos del 1%. Lo que demuestra que no solo lo hacen por las 3 causales que despenalizó la Corte Constitucional. Las mayores causales son porque ya tienen muchos hijos, por la situación socioeconómica. Esta asociación de mujeres católicas lleva 15 años luchando para que el aborto sea un derecho. Paradójicamente, no celebran el anuncio del Papa Francisco. No es un asunto de perdonar un año, porque después de un año también las mujeres van a seguir abortando y lo que quisiéramos es que la Iglesia fuera más comprensiva, más acogedora. Católicas por el derecho a decidir tiene presencia en 12 países. Ecos del duro revés diplomático para Colombia en la OEA. No logró la mayoría para convocar una reunión de cancilleres que debatiera la crisis en la frontera con Venezuela. RCN en el lugar de la noticia con Marta Lucía Ávila. Así es, muy buenas tardes. Son varias las razones de la derrota diplomática de Colombia. En especial, la posición de países como Panamá y Haití sorprendieron a la delegación colombiana, pues ambos habían prometido su voto a favor. Panamá, al incluir una tercera vía de la abstención, terminó derrotando la posición colombiana. Haití, a último momento y tras una reunión en privado con los asistentes del embajador venezolano Roy Chatterton, cambió su posición. Colombia se confió, estaba segura de obtener no solo los 18 votos necesarios para sacar adelante la iniciativa, sino que decía contar con 21 votos a favor. Yo lo atribuyo a esos errores de cálculo. Colombia no contaba con que Panamá cambiara su posición y abriera la posibilidad de una tercera vía, la de la abstención, opción que eligieron 11 países para no quedar mal con ninguna de las partes. No, yo no voy a señalar culpas de ninguna especie, entre otras cosas porque, repito, estoy convencido que esos países van a seguirse uniendo a los planteamientos de Colombia. Venezuela no se quedó atrás y también llegó bien preparada a la reunión, exhibiendo videos, enarbolando la tesis de la soberanía, invitando a los países a no dejarse presionar y a defender el escenario de UNASUR. Una de las ventajas de UNASUR es que no existe ninguna cancillería llamando todos los días a todos los embajadores para decirles cuáles son las expectativas de voto. Incluso resaltó el papel de Samper al frente de este organismo. Su lobby con países como Brasil dio resultado y votaron con la abstención. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, visiblemente contrariada por este revés diplomático, cuestionó el rol de la OEA. La canciller María Ángela Holguín, ante la negativa de la OEA de citar una reunión de cancilleres para denunciar los atropellos del presidente Maduro a los colombianos en la frontera, aseguró que el continente es el principal perjudicado. Perdió la OEA de no hacer el debate tan importante de los derechos humanos. Colombia recibió 17 votos de apoyo y le faltó 1. La ministra de Relaciones Exteriores aseguró que Panamá prefirió tomar una posición mediadora. Estábamos contando con el voto de Panamá, que es un país amigo, un país cercano, un país con el que tenemos la mejor relación. Según ella, Colombia evalúa su presencia en la cumbre de países de UNASUR que se cumpliría en Quito. Nosotros lo que queremos es que el continente conozca que desafortunadamente Venezuela tomó una decisión de sacar a los colombianos de una manera completamente indigna. La cancillera también dijo que hay que replantear el papel de la OEA y que el país continuará haciendo esfuerzos para defender a los colombianos damnificados en la frontera. Tenemos reacciones en España a la crisis entre Colombia y Venezuela. El gobierno de Mariano Rajoy pide diálogo y también habló el expresidente Andrés Pastrana. Para nosotros es muy importante que esta relación se mantenga estable, que no vaya a más esas diferencias. Para Pastrana, el gobierno de Santos no supo vender bien la crisis fronteriza. Fue un triunfo del gobierno del presidente Maduro, de la diplomacia venezolana, y fue una derrota de la diplomacia colombiana y del gobierno del presidente Santos. Además del expresidente, le exigió a Nicolás Maduro que presente las supuestas pruebas que tendría sobre un plan para asesinarlo desde Colombia. Presidente Maduro, el presidente Chávez, recuerda usted que en un atentado que me quería hacer en Bogotá, ahí están las pruebas y ahí se tuvo la evidencia. Haga lo mismo, presidente Maduro. Ahora vamos a la zona de la frontera en Cúcuta. Ya son 10.000 los colombianos que han salido de Venezuela y aseguran ahora que se sienten solos. RCN en el lugar de la noticia con Juan Fernando Tavares. Juan Fernando, adelante.
Hola, muy buenas tardes. Tristes e indignados. Así se han declarado los colombianos deportados y expulsados desde territorio venezolano luego de conocer la decisión de la Organización de Estados Americanos, OEA. Dicen que esperaban más solidaridad de parte de los países del hemisferio y aunque desconocen detalles de la política internacional, de la diplomacia, sí advierten que esperaban algo más de ayuda por parte de los países de esta parte del mundo y piden que por lo menos en el futuro analicen más este tipo de situaciones sobre violación de derechos humanos para castigar a los responsables. La OEA le dio la espalda a Colombia y así lo interpretan los directamente afectados, los colombianos que han sufrido maltratos y expulsión. Queremos que los demás países nos ayuden apoyándonos, viendo que realmente nosotros somos los que somos afectados, la verdad. Le baja más la moral a la gente, como que sí, se sienten desprotegidos por los demás países también. Los connacionales que afrontan la dramática crisis humanitaria en la frontera dicen que poco entienden de política, diplomacia o relaciones internacionales, pero aún así manifiestan que esperaban más solidaridad de los países del hemisferio. Pues esa era la esperanza de nosotros, para que le pusieran un tate quieto a Venezuela y a Maduro. Todos coinciden en que el presidente Nicolás Maduro se excedió y que merece ser sancionado por la comunidad internacional. Porque eso es un atropello contra el ser humano, eso que hizo el presidente Maduro en Venezuela. Pero insisten en que más allá de consideraciones políticas, aquí se trata de humanidad, atención y solución de los problemas para retomar el rumbo. Los colombianos que son deportados de Venezuela tienen que permanecer varias horas en manos de la Guardia Venezolana sin que reciban ningún tipo de ayuda. La frontera está abierta para los venezolanos que quieren regresar a su país y cerrada para los colombianos que desde el país bolivariano buscan volver a sus hogares. Así podría resumirse hoy la realidad en ese punto limítrofe. Tengo que ir al consulado de allá acá de Colombia para que me den un permiso para poder pasar para allá. Entonces, ¿cómo estamos haciendo nosotros acá ahora, los venezolanos? No puede. Durante la mañana, a cerca de 200 venezolanos, la Guardia Nacional les permitió regresar a su país. Tienen que tener una lista para poder pasar, para poder ingresar al país. No, ya no es con la cédula solamente. Ahora están exigiendo más. Sin embargo, antes de llegar al puesto fronterizo, deben ir ahora a su consulado en Cúcuta para inscribirse. Nos dicen que no, que nos toca esperar a que vayan al consulado a sacar una lista para poder que dejen pasar, porque con la cédula no se puede. Mientras el tráfico de venezolanos fluye, en la frontera es incierta la situación de los colombianos que están en el lado venezolano y que no les permiten regresar a casa. El defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, rechazó las acusaciones de Colombia sobre abusos a los derechos humanos en la frontera con este país. Dijo que Bogotá es la que debe indemnizar a Caracas por los daños ocasionados durante años. Cada vez que conversa, que habla, es lanzar fuego y no ser lo que es un procurador general, ¿verdad? Porque pareciera que no hay independencia de ningún poder establecido en Colombia, siendo el megafonero más violento contra el pueblo y el Estado venezolano, incitando al odio, y empiezan a inventar. De otra parte, la Fiscalía de Venezuela considera culpable al líder opositor Leopoldo López y en estas condiciones deberá presentarse a audiencia el próximo viernes. RCN en el lugar de la noticia con Oliver Fernández. Oliver, adelante. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. Tuvimos la oportunidad de conversar con Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor del preso político Leopoldo López, quien denunció a la Fiscalía General de la República de agregar declaraciones al juicio que en ningún momento fueron emitidas por el líder del Partido Voluntad Popular. Calificó esta acción como grave que busca manipular la decisión de la juez Susana Barreiros. La Fiscalía presentó una argumentación completamente divorciada del resultado de las pruebas. Presentó aspectos de hechos sin fundamento serio, sin fundamento probatorio. Para este viernes, la juez 28 de juicio Susana Barreiros pudiera tomar una decisión, sin embargo deberá esperar la exposición del líder del Partido Voluntad Popular, Leopoldo López, que pudiera prolongarse por unas 3 horas. Nosotros seguiremos informando. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Oliver. Y estas imágenes pueden herir su sensibilidad. En Afganistán, el adulterio se castiga con látigo. Una pareja infiel recibió 100 latigazos en público para purgar su pena. La Constitución afgana contempla este tipo de castigo, aunque desde que los talibanes salieron del poder en el 2001, no es muy frecuente encontrarse con escenas como esta. Y este es un nuevo capítulo de la dramática travesía de los inmigrantes por Europa. La policía de Austria detuvo un tren con más de 300 inmigrantes en la frontera con Hungría.
En el punto se decidirá quiénes podrán solicitar asilo. Las autoridades informaron que seguirán el mismo procedimiento con varios trenes. Y así se ve desde el aire la destrucción de un templo que fue patrimonio histórico de la humanidad. Los terroristas del Estado Islámico detonaron explosivos en el templo de Bel, considerado como el más importante de la Reserva Arqueológica de Palmira, en Siria. Un satélite comprobó que no queda nada de este lugar. Se trataba de la estructura mejor conservada de esa joya arquitectónica de 2000 años. Y observen esta imagen. Es la luna y el huracán Jimena, uno de los que avanza por estos días por el Océano Pacífico. La imagen fue captada por un astronauta de la Estación Espacial Internacional. En estos momentos es un fenómeno poco usual. Hay 3 huracanes categoría 4 al mismo tiempo en el Pacífico. Son Kilo, Ignacio y Jimena. Mucha atención, en Guatemala el Congreso aprobó el retiro de la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina. De los 158 congresistas, 134 votaron a favor de la medida. El mandatario será juzgado como cualquier ciudadano y deberá responder por su presunto liderazgo de una red de corrupción en las aduanas conocida como La Línea. Pérez Molina reiteró en las últimas horas que tiene la conciencia tranquila y que no renunciará. Una pausa y cuando regresemos el saludo de James Rodríguez al portero del Depor, Alexis Viera, herido durante un atraco. La Vuelta a España y el Abierto de Tenis de los Estados Unidos. Ya regresamos. Continúa la toma de las instalaciones del Ministerio de Agricultura en el centro de Bogotá por parte de manifestantes, algunos de ellos encapuchados que reclaman el cumplimiento de acuerdos agrarios. Volvemos al lugar de la noticia con Gloribet Pardo. Gloribet, novedades. Buenas tardes, pues momentos de tensión se vivieron esta mañana aquí en el ministerio cuando se realizó una toma por parte de la cumbre agrícola. Ellos son alrededor de 12 organizaciones de campesinos, indígenas y comunidades étnicas. En este momento algunas personas encapuchadas han colgado allí una pancarta donde dice: no somos terroristas, exigimos acuerdos incumplidos de la cumbre. Están todas estas personas a la expectativa de lo que ocurre adentro, donde se encuentra el ministro en este instante con las organizaciones reunido. Estamos pendientes de lo que ocurre aquí y seguiremos informando. Se sostiene la protesta entonces, Gloribet, gracias. Y la estrella del Real Madrid, James Rodríguez, envió un saludo de aliento al arquero del Depor, Alexis Viera, quien se recupera milagrosamente de sus graves heridas durante un atraco en Colombia. Hola Alexis, soy James Rodríguez, te mando un abrazo grande, le pido a Dios para que te recuperes rápidamente y para que tengas mucha fuerza para que puedas seguir adelante. Y es que hoy es un día decisivo para la salud del jugador Alexis Viera, herido con 2 tiros por fleteros. RCN, en el lugar de la noticia con Ingrid Tovar. Ingrid. Con el paso de las horas, el optimismo de los médicos aumenta. El estado de ánimo del arquero es cada vez mejor y su recuperación permite un pronóstico alentador. El paciente ha respondido muy bien, ya ha salido de su parte pues aguda, crítica, no ha habido infecciones, el dolor ha disminuido. Los especialistas confían en que la resonancia nuclear muestre solo una inflamación de la médula. A doble jornada. Vamos a empezar terapia mañana, terapia tarde. La verdad es que hasta su mismo padre está encargado de ayudarle a su fisioterapia. La estrella colombiana del Real Madrid también llamó al arquero para brindarle su apoyo. Muy emocionado porque él lo recibe con gran cariño y con el apoyo que se ha demostrado de todos los jugadores colombianos, de Cuadrado, de James. Está previsto que en el transcurso del día Alexis Viera sea trasladado a la unidad de cuidados intermedios. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a los deportes. Primer día de práctica de la Selección Colombia con grupo completo en Estados Unidos. 23 jugadores trabajaron a doble jornada de cara al juego amistoso ante Perú, que sirve de preparación para el inicio de la eliminatoria. Entre los convocados está Teófilo Gutiérrez, el atacante del Sporting de Lisboa. Llega motivado gracias a su presente en el fútbol de Portugal. Maravilloso inicio de temporada en el fútbol portugués. Teófilo Gutiérrez, con racha anotadora, alista la artillería, pero para la tricolor. Siempre va a ser un plus ponerse la camiseta de la selección y al que le toque saber de que tiene que representar bien.
Hoy, la jornada de entrenamiento es doble. Con el grupo completo, inician los ajustes. Pekerman evalúa y Teo analiza. Este partido de preparación nos va a servir para lo que quiere el profe, pero Colombia va a volver a retomar esa senda de victoria. El ídolo de Barranquilla cree que la mala racha de los delanteros colombianos acabó. El fin de semana pasado, con goles por todo el mundo, para él es un buen presagio. Ya tenemos jugadores que están subiendo el nivel y eso va a ser importante a nivel de selección. Comenzó el conteo regresivo para la primera prueba de la tricolor. Perú, el mismo que en la primera fecha rumbo a Rusia enfrentará el equipo de todos. Bueno, resta poco más de 5 semanas para que inicie la eliminatoria de cara a la Copa Mundo. Barranquilla continúa como la casa de la selección Colombia. Hoy la federación visitó las instalaciones del Metropolitano y sugirió algunas mejoras en el estadio para el inicio del camino a Rusia. Esperando al equipo de Pekerman, la ajetreada garamilla del Roberto Meléndez deberá entrar en reposo antes del 8 de octubre, fecha en la que Colombia recibirá a Perú en el inicio de las eliminatorias. Por lo menos que se puedan aplazar algunos partidos para, mientras que viene la selección, podamos reiniciar la actividad deportiva en todo el estadio. Hasta el 8 de octubre en el Metropolitano se deberían jugar al menos 11 partidos en los 3 torneos colombianos en los que actúan los equipos profesionales de la ciudad. Si hay una exigencia, pues lógicamente estamos dispuestos a trabajar enseguida para brindarle nuevamente a Colombia el 100% de que es el Estadio Metropolitano, el Estadio de los Colombianos. Además de la cancha, al Estadio Metropolitano se le harán mejoras locativas en los bancos de suplentes, en el aire acondicionado y en los lockers de los camerinos. Que el estadio el día 8 de octubre esté a punto para que la selección empiece el camino a Rusia 2018 de la mejor forma. Las inversiones en el Roberto Meléndez de cara a las eliminatorias ascenderán a 200 millones de pesos. Bueno, ahora compartimos una jugada curiosa. Sucedió en el torneo de segunda división del fútbol argentino. Ferrocarril Oeste ganaba 2-1 a Juventud Unida, pero la presión de sus delanteros trajo frutos, pues un jugador rival puso cifras concretas para un 3-1 indiscutible. Error garrafal y partido liquidado. En el tercer minuto de adición, Juan Francisco Pereira, lo ven ustedes, volante de Juventud Unida, marcó en contra de su propia valla. José Vizcarra y Luis Salmerón habían marcado los 2 primeros goles para el equipo de Caballito. Increíble, mire qué autogolazo. Muy bien, transcurre el segundo día del Abierto de Tenis de los Estados Unidos. Colombia se quedó sin representantes en el cuadro de sencillos masculino tras la eliminación de Santiago Giraldo a manos de Austin Krajicek. Uno que avanzó sin inconvenientes fue Roger Federer, segundo del escalafón mundial. Aquí está el triunfo ante Leonardo Mayer de Argentina. En 3 sets, rapidito, ganó el suizo. Se impuso con parciales de 6-1, 6-2, 6-2, luego de 77 minutos, avanzando así a la segunda ronda del último Grand Slam de la temporada. Y jornada de descanso en la Vuelta a España. Los equipos recuperaron energía de cara a las etapas que restan. Mañana, etapa 11, y la montaña vuelve a ser protagonista. 6 premios de montaña en la fracción de 138 kilómetros acompañan el regreso a la competencia. Ni en el más optimista de los panoramas, Colombia contaba con un comienzo fascinante en la Vuelta a España. Si en mayo, durante el Giro de Italia, me dicen que en la Vuelta a España voy a ganar 2 etapas y voy a ser líder de la Vuelta durante 6 días, no lo podría creer. Y aunque Esteban Chávez ya no luzca de rojo, él y Nairo se mantienen en el top 10 de la tercera carrera más importante del calendario. Esos momentos más difíciles cuando más aprendes, ¿no? De los momentos cuando todo es felicidad, cuando todo es alegría, no te detienes a pensar que está mal. La lucha entre Nairo y Froome ya tiene un empate. El primer golpe lo dio el boyacense y lo devolvió al inglés el pasado domingo. Espectáculo que están brindando los corredores, con continuos cambios de líder, continuos cambios de vencedores de etapa. Salvo Nibali, que fue expulsado de la carrera, los otros favoritos siguen ahí. Las cartas españolas Alejandro Valverde y Purito Rodríguez, así como el italiano Fabio Aru. El Team Colombia, aunque figuró en varias de las etapas en las fugas, no ha logrado su primer gran día con uno de sus corredores. Todos estamos gastando un poco de energía y bueno, al final aguantará o ganará el que más resista o el que más descanse. Los Pirineos comenzarán desde mañana a dictar otro rumbo en la Vuelta, donde hasta ahora el aroma a café colombiano no ha faltado. Hasta aquí la emisión central de Noticias RCN por nuestra tele. Feliz noche para todos.